Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, feliz día de la Santa Madre de Dios, la Theotokos, aquella que por su elección, la elección de parte de Dios, ha sido predestinada para llevar en su seno al verdadero Dios. De paso también feliz nuevo año que ha comenzado. Pero más importante que eso, feliz día de María, feliz día del Hijo nacido de sus entrañas. Quisiera tomar algunas palabritas, 3 concretamente, de las lecturas que hemos escuchado para llevar un mensaje de esta celebración. Tomaré una palabra de cada lectura, intentaré luego unirlas para que el mensaje sea de alguna manera uniforme. En el libro de los Números se nos habla de la bendición. Hace unos días justamente les decía, creo que era ayer o antier, que bendición en hebreo es berek. Hay un profeta que se llama Baruch, seguramente han escuchado, ¿no? Significa bendito y viene justamente de estas iniciales, BRK, ¿no? BRK, que es bendición. Y también significa rodillas. Y aquí vamos a ver el día de hoy un poco mejor por qué está relacionada la rodilla o las rodillas a la bendición. Dice el Señor que bendigan a los israelitas de esta manera, ¿no? Que el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. ¿Por qué se menciona aquí la bendición? Al final también dirá, así invocará mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. ¿Por qué se menciona la bendición en este contexto? Luego, la segunda lectura se nos va a hablar de Jesús como nacido de una mujer. Nacido de una mujer. Aquí hay una conexión entre la bendición y la mujer. Cuando el niño nacía, les decía también hace unos días, entonces se ponía al niño en las rodillas de la madre, el padre confirmaba, ratificaba que este hijo era suyo y lo bendecía. Es lo que también pasó con el pueblo de Israel. Es esa figura importante. Cuando salen de Egipto, es el pueblo que de alguna manera está siendo sacado de las garras del mal, digamos así, está sacado de la nada. Como todos nosotros venimos de la nada, porque somos criaturas, entonces están sacados todos los israelitas de la nada, los hace pasar por medio del Mar Rojo, que es como la concepción y el dar a luz, el parir, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa por medio de las aguas. Entonces, eso ya es figura del bautismo. Nos dice también la tradición, pasan por en medio de las aguas, llegan al otro lado y de alguna manera es como si están siendo dados a luz. Y luego, ¿para qué salen de Egipto? Salen para dar culto a Dios. Esto significa que Dios va a reconocer en esos israelitas a su pueblo elegido. Es decir, que el pueblo de alguna manera es como el Hijo de Dios. Así lo concebía el judío. Y ahora nosotros, cristianamente, podemos decir todavía más. Jesucristo, Él obviamente no viene de la nada. Él viene de una existencia eterna. Pero sí hay que decir que su naturaleza humana sí procede de la nada. Porque el alma y el cuerpo humano de Jesucristo es creado. Es una creación. Solamente su cuerpo, su alma. Esto, en términos un poco filosóficos, solamente compete a los accidentes de la sustancia o de la esencia. Es decir, que Él es lo que es siempre, pero a eso que es se le añadió estos accidentes, ¿no? Que es el cuerpo, que es lo que constituye luego su parte exterior, física, digamos así. Y de alguna manera también luego su sustancia está como tocada por esta alma espiritual que también recibe. Tiene alma, voluntad, tiene inteligencia, memoria,
tiene un cuerpo, todos ellos realmente humanos. Esto es importante, realmente humanos. Y por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando leamos acerca del Hijo de Dios, creo en el Hijo, ¿no?, se nos va a decir algunas cosas importantes, y de entre ellas se habla de la subordinación de la voluntad humana de Jesucristo a su voluntad divina. Es decir, que en Él habían dos voluntades, una divina y una humana. Y la humana tenía que subordinarse a la divina. Es decir, constantemente Jesucristo en su voluntad humana tenía que decir: tengo que hacer la voluntad de mi Padre, que es mi propia voluntad divina. Ahí hay una especie de... como que uno puede confundirse, ¿no? Pero si uno va al texto del catecismo y lo lee despacito y va ahí meditando, ya lo va como que entendiendo. Espero que no les haga bolas con lo que les digo. Y si les hago bolas, mejor, para que vayan al catecismo, ¿no? Entonces, de la nada, y eso es, wow, eso es muy bonito. Bueno, de la nada es creada esta parte del Hijo de Dios y es concebido en María y luego es dado a luz. Todo este proceso se ve también en lo que hemos visto hoy en el Evangelio. Dice que llegan los pastores y ven a María, su madre, ven a José y al niño recostado en un pesebre. Normalmente las madres, cuando dan a luz, no dejan a sus hijos por ahí, ¿no?, sino que los tienen. Pero María, oh sorpresa, lo tiene en un pesebre. Mala madre, alguno ha de decir, ¿cómo hace esto? Pero no, está cumpliendo esto, está realizando esto. Ha salido de sus entrañas. Dicho sea de paso, los padres de la Iglesia y la Iglesia hasta ahora defiende que este parto virginal de María fue como esto que sucedió en la zarza ardiente con Moisés. Es decir, que no se consumía, no se dañaba, no había ningún deterioro de la zarza. Asimismo en María. San Agustín dice que Jesucristo tuvo que haber nacido de María tal cual como el sol traspasa el cristal sin romperlo y a la vez ilumina el otro lado, ¿no?, el otro espacio que se encuentra. Traspasa el cristal sin romperlo, iluminando todo cuanto hay. De la misma manera, San Agustín dice, pasa con Jesucristo. Sin romper, sin dañar nada en María, Él sale de ella, ¿no? Eso es un milagro, no podemos entenderlo, no podemos tampoco intentar explicarlo con mucho detalle, porque ya sería como manosear el misterio, ¿no? Entonces, nace y lo presenta a su padre. Claro está que el padre virginal, como también dirá San Agustín, es San José, pero el papá absoluto de Jesucristo y de absolutamente todos nosotros es Dios. Cuando María toma a este niño y no lo puede presentar a su Padre eterno, porque no está, digamos, allí para que lo tome, entonces ¿qué hace? Lo pone, ojo a esto, entre maderitas, digamos así. Es decir, ya está hablando de la cruz. Lo pone en la paja, ¿no? Entonces lo pone allí. Ya de alguna manera, cuando veamos la tercera palabra del día de hoy, vamos a entender mejor esto. María está expresando algo que va ya como a ocurrir, como que ya está sintiendo lo que está ocurriendo ya en este niño y lo que va a pasar con él. Entonces lo pone sobre el pesebre, allí está esto de madera y en Roma existen algunos pedacitos de lo que se cree fue el pesebre de Jesús, como la cuna, ¿no? Entonces, inclusive hasta eso nos intuye otra vez esta madera que tiene que ver con la cruz. Está puesto el niño y entonces su padre lo reconoce. ¿Quién es? Su Padre Dios. María le ofrece en ese momento a Dios Padre. O sea, María desde el primer instante del nacimiento de Jesucristo no hace como las madres comúnmente. Ya comienza a llamarlo mío, mío, mío y mío, mío, mío.
Y eso para toda la vida. Mijito, mío, mío. Mijito, ¿qué significa? Mi hijo, ¿no? Mi hijo. Y está todo el tiempo como mi hijo. Y es un grandote de 30, 40 años y le sigue llamando mijito y como si fuese una criaturita chiquita porque lo siente tan propio, tan suyo. María enseña a las madres esta sana renuncia ya desde el nacimiento a su hijo para que no haya ninguna imperfección en el amor. Porque amor no es nunca posesión. San Francisco de Asís decía que lo más contrario al amor no es el odio, sino la posesión. Y por ello, María, yo no te poseo. Y ya lo que estoy haciendo ahora es lo que haré en la cruz, ofreciéndolo otra vez al Padre. Así, María, o mejor dicho, Jesucristo, por medio de María, se está proclamando como el bendito. La bendición de que hablábamos anteriormente se cumple ya perfectamente en el Hijo de María. Él es el bendito. También le dijo esto Isabel a María. Primero, bendita tú y luego bendito el fruto de tu vientre. Es decir que aquí se está cumpliendo esta bendición del Antiguo Testamento de una manera perfecta. Toda la bendición se encuentra en Jesucristo, pero, ojo a esto, siempre por medio de María. Esto inclusive en la teología, en la mariología, se reconoce como que todas las gracias y bendiciones vienen siempre a través de María. ¿Por qué? Porque la lógica de Dios es perfecta. Y si decidió enviar la mayor bendición y gracia del mundo y del universo y de la eternidad a través de María a los hombres, y luego los hombres recibieron esa bendición a través de María, de la misma forma, luego todas las gracias y bendiciones, según la lógica perfectísima de Dios, va a ser de la misma manera. Y los hombres luego tendrán que llegar a Dios a través de esa misma lógica. Dios, María, hombres. Y ahora los hombres, para llegar a Dios, hombres, María, Dios. Es la lógica, inclusive teológica, práctica, que ha querido Dios. En ellos está entonces toda la bendición. Dice luego, segunda palabra de la segunda lectura, en la carta de San Pablo a los Gálatas, que Dios envió a nuestros corazones, dice a todos los que son sus hijos, ¿no? A nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo que clama, Abba. Esa es la segunda palabra, Abba. ¿Qué significa? Padre mío, o papito mío, papi mío, no sé cómo dicen aquí en El Salvador, papito mío o papá mío. Es la forma más cariñosa, familiar, tierna de dirigirse al papá. Pero no solamente como un padre, sino que es mío. Como si yo le pertenezco al pertenecerme él a mí. Es una comunión, una unión íntima entre los dos. Cuando María pone al niño en el pesebre, entonces ya en su divinidad, Dios Hijo está, imagínense, ¿no? En la divinidad porque es una sola persona, aun cuando tiene dos naturalezas es una sola persona. La persona del Hijo, yo no sé, pero quizá me gusta imaginar así, que quizá mirando al cielo ya decía por primera vez, Abba, Abba. Mirando al cielo, ahí en el pesebre, mirando, Abba, ahí está mi Padre, ¿no? Pero también tuvo que haber dicho Imá, ¿no? O Amá en arameo, Amá, es decir, mi madre, porque también veía a María. Digo esto porque luego todos nosotros, como dice San Agustín, somos de alguna manera hijos de María. ¿Por qué? Porque una madre nunca da a luz solamente a la cabeza de su hijo, sino que da a luz a todo su cuerpo, todo su hijo. Y si Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, cuando María da a luz a la cabeza del cuerpo que es Cristo, de una forma mística nos está dando a luz a todos nosotros. Y por ello le llamamos madre, madre con todo derecho. Entonces no es solamente la madre de Dios, sino que también es la madre de todos los creyentes, de todos los hombres. Y
tenemos entonces que proclamar, defender este dogma mariano. María, Madre de Dios, y esto como en consecuencia colateral, Madre de todos los creyentes. Entonces, primero una bendición que nos hace a nosotros luego también hijos. Y por eso decimos Abba. Y también podemos decir a María, Ama y Ma. Y la última palabra. La palabra es... Aquí lo traduce como, veamos... meditar, dice aquí, en su corazón. El término griego que se utiliza aquí, que ahora no recuerdo, Sinbelain, creo que sí, Sinbelain, me parece. Bueno, si es que, pero es más o menos así. Y significa comparar. Es partir algo, dividir y luego comparar esto. Es lo que quiere decir ese término griego que se utiliza para María. Cada vez que se dice y lo meditaba en su corazón, ¿qué estaba haciendo María? Estaba comparando. Esto también tiene mucho de meditación. Cuando meditamos, normalmente para entender las cosas espirituales, tenemos que compararlas con las humanas, para de alguna manera ir entendiendo esto que sobrepasa mi inteligencia. Es como comparar, eso es meditar. Y María comparaba. ¿Qué comparaba? Volvemos a lo que les decía antes, el niño solo, el niño entre madera, el niño que ella lo reconocía como hijo de Dios verdadero, el hijo que quizá estaba llorando, el hijo que el día de hoy, 7 días después de su parto, de su nacimiento, le tocaría la circuncisión. Dicho sea de paso, hace algunos años, el día de hoy, 1 de enero, no era la fiesta de la Madre de Dios, sino que era la fiesta de la circuncisión. Por eso el texto al final dice, ¿no? Cuando se cumplieron los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, porque era la fiesta de la circuncisión. Es decir, que añadiendo a esto, María meditaba también, obviamente, en su corazón lo que hemos dicho antes, pero además este niño que sangra, porque circuncidar significa sangrar también. Todo esto, comparémoslo, y ya sabemos qué es lo que va a pasar con Jesús, ¿no? Es la madre del Hijo, la madre de Dios, que en su corazón ya iba como descubriendo esto, y no sin razón entonces se le dirá después, una espada atravesará tu corazón. Y lo comparaba otra vez, es decir, lo meditaba. ¿A qué puedo comparar una espada que atraviesa el corazón de una madre, sino al ver a su hijo morir en una cruz? Al ver a su hijo morir como sea, y más todavía en una cruz, escarnecido, mal herido, desnudo, despreciado. En medio de todo esto, comparaba. Y la comparación no solamente se queda en la cruz, sino que de alguna manera también podemos imaginarnos que María en su incomprensión, pero comparando las cosas, comparando con el Antiguo Testamento, comparando con todo lo que ha hecho Dios en ella, puede decirlo, dijo en el Magnificat, ¿no? Todas las naciones me alabarán, ha hablado de la misericordia de Dios, entonces ella sabe que al final ya están todas esas cosas, pero comparemos todo esto con lo que Dios ha hecho, la forma de actuar de Dios, y entonces sabemos que el desenlace va a ser maravilloso, maravilloso. Y por ello, en los últimos tiempos, ahora me refiero, la Virgen María nos ha dicho, al final mi inmaculado corazón triunfará, porque sigue comparando, es decir, al final Dios a través de mí va a realizar sus proezas y al final todo será cumplido según la voluntad de Dios. Es decir, habrá lo que decían ya en el Antiguo Testamento, la bendición y la paz. Esto será prácticamente ya la consumación final en la eternidad, de la cual María está ya gozando, porque su hijo la quería tanto, ¿no? Que dijo, bueno, una vez
dormida o muerta, te llevó al cielo. Y allí la tiene en cuerpo y alma. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que en este día nos alegremos, porque tenemos una Madre y una verdadera Madre en el cielo que intercede por nosotros constantemente. Y que en este día podamos también celebrarle, porque es también la Madre de Dios. Dios ha hecho cosas maravillosas en ella y nosotros nos alegramos por ello. Que así sea.